Hola, bienvenidos a Voz y Cuento Arte al Narrar. Mi nombre es Emilce Brusa y soy la coordinadora y la creadora de estos espacios donde nos juntamos a pensar y a reflexionar sobre el mundo de la narración oral. Hoy estamos para pensar y reflexionar sobre la partitura del cuento, cómo aprenderlos a estudiar. Todo ese trabajo previo que tenemos que hacer antes de llevar el cuento a un escenario. La partitura del cuento yo lo nombré así porque para mí el cuento, al ser contado en voz alta, contado para otro, que es sobre todo comunicación, tiene que tener distintos ritmos, distintos ingredientes para poder transmitir el mensaje de esa historia que tanto me gusta y que quiero compartir con otro. Armar como esa partitura igual que una canción, que una melodía, para que no contemos todo monótonamente y aburramos a nuestro público. Siempre hay que pasarlo a la oralidad, porque nosotros cuando hablamos hacemos pausas, hablamos con los gestos, hablamos rápido, hablamos fuerte, hablamos con distintas velocidades e intensidades. Bueno, todo eso que ya lo tenemos, que solamente hay que ponerlo consciente y sacarlo del papel a la oralidad, a los escenarios con el cuento, es lo que vamos a ver en este ratito. El primero es el texto. Después sería la voz. Después vendría el cuerpo. Y por último, el escenario, donde pongo este cuento. El cuento fundamental que yo quiero transmitir, ese cuento que leí por ahí o que escuché y que me gustó tanto que lo quiero contar, lo quiero aprender para contárselo a alguien. Bueno, lo fundamental de ese texto es leerlo muchas veces para entender qué es lo que me está contando esa historia y cómo la voy a contar yo, porque los narradores pasamos el texto por nuestro ser, porque no somos actores, somos narradores, donde vivimos la historia a través de nuestras palabras. Entonces tenemos que conocer bien ese texto, qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que me gustó tanto que lo quiero contar para poder después llevarlo a un público. Y la forma de llevarlo a un público es a través de la voz. La voz es la protagonista en un narrador. Pero nosotros no contamos lineal, como no hablamos todo en el mismo tono, en las mismas intenciones, en el mismo ritmo. Hacemos como esa partitura musical donde levantamos el tono, donde bajamos, donde ponemos énfasis en los sentimientos y ahí nos cambia la voz. No es lo mismo hablar cuando estoy alegre que cuando estoy triste, ¿no? Los tonos y las intenciones cambian. Entonces eso tenemos que trabajarlo dentro del texto. Después vamos a llegar a un momento donde te pongo un ejemplo. Pero ahora quiero hablar así en general, para que vos vayas tomando conciencia de lo que tenemos que trabajar un narrador antes de llevar el cuento a contárselo a otro. Bueno, la intensidad, todo lo que podamos aprovechar de nuestra voz, todo lo que el instrumento voz nos tenemos, bueno, hay que experimentarlo, sacarle el jugo, hablar rápido, hablar lento, utilizar las pausas, los silencios, como en la música, que también es muy importante. Yo hago un silencio y estoy creando expectativas al que me está escuchando, o a la vez les estoy dando al público ese respiro para que él pueda crear sus propias imágenes, las imágenes que yo le estoy dibujando a través de mis palabras. Entonces es importante también respirar, darle ritmo, darle espacio, pero todo esto hay que estudiarlo en el texto, porque el texto mismo me va a ir pidiendo estas entonaciones, ¿no? Por eso digo que hay que leer mucho primero el texto para entenderlo y después empezar a buscar, bueno, acá en este pedazo del texto
yo lo haría alegre porque el personaje tal está feliz por esto que le pasó. O acá, en esta otra parte, en este otro texto, bueno, no, tengo que estar buscando una emoción que me lleve a la tristeza porque ese personaje está añorando algo. Entonces buscar en mi propio ser, en mis propias vivencias, esos momentos para después trasladarlo también al cuento. Otra parte es el cuerpo. El cuerpo cuenta. Si yo estoy contando una historia donde el personaje está triste, no me puedo estar riendo, porque entonces el que me está escuchando no va a entender si estoy siendo irónico o si realmente lo que estoy contando no tiene sentido con el texto, ¿no es cierto? Entonces eso también tenemos que hacer consciente. Si yo un personaje o un elemento lo sitúo y lo miro en este lugar, siempre tiene que estar, cada vez que nombre ese elemento o ese personaje, tengo que mirar a ese lugar. No puedo estar cambiándolo de lugar porque si no también es una incoherencia. No va a ser real lo que estoy contando, ¿no es cierto? También el cuerpo me sirve y la mirada para situar a los personajes que hablan. Por ejemplo, si un personaje está hablando, por ejemplo, un niño con un adulto. El niño va a mirar para arriba porque el adulto siempre es más alto que el niño y el adulto va a mirar para abajo cuando le hable a ese niño. Y en ese momento voy a evitar el él me dijo, el niño dijo, el adulto dijo, porque solamente con cambiar la mirada o la tonalidad de la voz ya sé quién está hablando. ¿No es cierto? Eso también lo tengo que estudiar en esa partitura que estamos formando para internalizarlo, para creerme, para saber cuándo el personaje habla o con determinada voz o con determinado movimiento, dónde lo estoy situando. Si tomo una foto y la miro y después la vuelvo a su lugar, la vuelvo a su lugar. Y si tengo que después volver a recurrir a esa foto, no la voy a tomar de este lugar, no, porque no estaba acá, estaba acá. Bueno, esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. El espacio. No es lo mismo contar en un escenario donde tengo todo el espacio y que sí tengo que centrarme en un lugar donde esté iluminada, que me vean bien la cara, que no esté moviéndome todo el tiempo porque si no se van a perder de lo que estoy hablando. Posicionarme en un lugar y moverme solamente cuando la escena del cuento me lleve a moverme. Si no, me mantengo en mi lugar. Puedo contar sentada también y solamente muevo el torso, los brazos y la cabeza con todo lo que significa el gesto de la cara, ¿no es cierto? Pero eso también lo tengo que tener en cuenta. O si usamos las maquinitas, las cámaras de fotos o celulares o un zoom, tenemos que saber jugar con los focos también, ¿no? Situarme, saber que si muevo rápido se va a borronear. Entonces ser consciente de que los movimientos tienen que ser lentos para que no se borronee en todo lo que estoy diciendo y que se queden mirando eso y se pierdan de la historia. Bueno, vamos por un ejemplo. Les traje un cuento de tradición oral que se llama La Palabra. Primero se los voy a leer y después les voy a contar mi versión oral para que vean todo esto que estuvimos hablando, de esta partitura que yo hice, ese trabajo de mesa para llevar del texto escrito, si bien es de tradición oral, está escrito, y yo lo transformé en mi versión. La Palabra, cuento africano de tradición oral. El pescador encontró un cráneo en la playa y le preguntó, por maldad, qué lo había llevado hasta allí. De la mandíbula muerta surgió una voz que le contestó, la palabra. El pescador corrió asustado hasta el pueblo, se presentó hasta el rey y le contó el extraordinario encuentro. ¿Un cráneo? ¿Qué habla?, preguntó el rey, que pensó que el hombre había bebido demasiado o había sido golpeado por un bambú.
Te lo advierto. Si me has contado una estupidez, despídete de tu cabeza. El pescador, muy locuaz, condujo al rey a todo su séquito hasta el cráneo que estaba en la playa. Pero esta vez el cráneo obstinado se negó a hablar. A pesar de la irritación y de las súplicas del pescador, no dijo nada. Se quedó mudo como un vulgar cráneo. El rey sacó su sable y le cortó la cabeza al pescador. Después regresó al pueblo con su séquito. Entonces el viejo cráneo le preguntó a la cabeza recién cortada, que había caído al lado en la arena: ¿qué es lo que te trae aquí? La palabra, contestó la cabeza. Bueno, ese es el texto original de la palabra. Y ahora les voy a contar mi versión oral de este mismo cuento. El pescador iba por la playa caminando cuando de repente, ahí, en el medio de la arena, se encontró un cráneo. Y para hacerse el chistoso, o vaya a saber por qué, el pescador le preguntó: ¿Qué te trajo por aquí? Y el cráneo habló: la palabra. El pescador, muerto de miedo, salió corriendo y la noticia salió disparada atrás del pescador y llegó a los oídos del rey, que por supuesto lo mandó a llamar. ¿Qué anda diciendo usted? ¿Ha tomado demasiado vino? ¿Anda borracho? ¿O se pegó en la cabeza? No, es verdad. Es que en la playa hay un cráneo y me habló. Entonces lo quiero ver. Y ahí se fueron los dos, el rey, el pescador y todos sus séquitos. Y cuando llegaron a la playa, ahí estaba la cabeza del cráneo. Y el pescador, por más que le habló, que le imploró, que le lloró, el cráneo no dijo una sola palabra. El rey sacó el sable y ¡zas! Cortó la cabeza del pescador. Y ahí nomás el rey con todo su séquito se fue otra vez al palacio. Y ahí se quedaron los dos, el cráneo y la cabeza recién cortada del pescador. Y fue ahí, en ese preciso momento, cuando el cráneo empezó a hablar otra vez. ¿Qué te trajo por aquí? Y la cabeza recién cortada del pescador le respondió la palabra. Esta es la versión oral del mismo cuento que les leí hace un ratito, ¿no? Cómo uno piensa dónde están los personajes, las intenciones, los silencios, las voces, ¿no? El cuerpo, cómo se pone en relación al cuento. Porque el narrador somos comunicadores con una historia. Entonces tenemos que comunicar lo que a mí me produce ese cuento y buscarle un sentido y no perder el mensaje, ¿no? Que mantiene el texto escrito con el texto oral. Y para terminar, quiero regalarles una frase de Laura Lauresich que creo que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. La narración oral se trata de un arte, el arte de cabalgar sobre el oficio. Y el oficio implica trabajo, aprendizaje, saber de los recursos, de las herramientas, los códigos y hasta de esos pequeños trucos necesarios para que ese cuento que vas a contar sea único. Muchas gracias. Te invito a suscribirte al canal de YouTube. Si tenés ganas, también podés
formar parte de estos seminarios gratuitos que estoy impartiendo en la Escuela de Narración Oral, Voz y Cuento Arte al Narrar, abajo te voy a dejar los links para que puedas encontrar la escuela, el formulario para inscribirte al seminario gratuito, totalmente online, o para seguir en las redes sociales. Bueno, hasta la próxima.